Hello everyone. I'm Michael and he is Christian, and today I bring you a video about 5 bad words in Spanish. Number one is chupelo. bueno, ¿cómo usamos esta palabra en el idioma español? Normalmente la gente la utiliza cuando se les pide un favor exageradamente extraño o que no se puede cumplir. Por ejemplo, Papi, présteme su carro nuevo. chupelo. Uy, Okay, the second bad word is severa flor. severa flor. Is you are a flower, maybe? For example, Venga, parce, no me le eche tanto condimento a la comida que eso me cae mal. ay, severa flor. Okay, number three is Toche, okay. For example, Christian, ¿por qué estás así de triste? me pilló mi mujer con la otra. Mucho dorchi. The next word is most important in my country. People usually say all the time. I think is auxiliary like do and does, but no is no is official of here. The next word is huevón. For example, Parce, imagínese que dejé desbloqueado el celular y mi novia me pilló todas las conversaciones. mucho huevón. o, o cuando la gente está hablando entre ellas y dice, oiga, huevón, venga, le digo una cosa, ¿sí? Oye, huevón, venga, le digo tal cosa, ¿sí? Is auxiliary also, but no, is good. The next word is popular here. People usually say this word all the time. Also, is que maricada. Que maricada también la usan a veces para referirse a personas con las que se tiene amistad. For example, Parce, déjeme 500.000 pesos. Es que me quedé corto ya esta quincena. que maricada con usted, parce. Ah, Something like that. Okay, that is all. I hope that video like it you. See you later. See you soon. Bye bye.